Ok, George Simon Ohm, 1787-1854. Sus fechas de nacimiento y muerte respectivamente. Él llevó a cabo ciertos experimentos con conductores eléctricos. Para ese entonces ya se había desarrollado la pila fotovoltaica. Entonces, a partir de la pila fotovoltaica de corriente directa y alambres conductores de electricidad, los sometió a una diferencia de potencial, los puso en cortocircuito. Es decir, conectó el alambre a la terminal positiva y a la terminal negativa de esa batería. Con esos estudios que él estuvo haciendo de diferentes calibres de conductores, diferente grosor en el conductor, puedo llegar a conclusiones de cómo es el comportamiento de la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor y obtener el valor de la resistencia propia de los mismos conductores. Entonces, la ley de Ohm quedó expresada de la siguiente forma. La corriente que fluye a través de un conductor eléctrico va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en los extremos del propio conductor e inversamente proporcional a la resistencia del mismo conductor. Esta diferencia de potencial, sus unidades son los volts y las unidades de la resistencia son los ohms. Volts entre ohms me da ampere. Y representa la corriente eléctrica. Delta B o simplemente B representa la diferencia de potencial eléctrico de la batería o la pila. Y R representa la resistencia eléctrica del conductor. Es la resistencia del hilo conductor. Con esos mismos estudios, encontró que la resistencia del hilo conductor, esta, va a ser igual a la longitud del conductor, inversamente proporcional al área o a la sección transversal del conductor. Aquí hay que tener cuidado que esta A no son de las unidades, es del área de la sección transversal del conductor, no es esta de acá, ¿eh? Estas son las unidades en amperes de la corriente y este es el área de la sección transversal del conductor. Y Rho me representa la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es una propiedad muy particular de cada uno de los conductores eléctricos, exclusiva de cada conductor. Solo y solamente ese conductor va a tener esa resistividad eléctrica y ningún otro. Entonces, se le conoce como una propiedad intrínseca. Entonces, la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica son opuestas. Esta me representa la dificultad que presentan los portadores de carga negativos al paso a través de un conductor eléctrico. Mientras que la conductividad eléctrica representa la facilidad que tiene ese medio conductor para que a través de él pasen los portadores de carga eléctrico. Entonces, R me representa la resistencia del hilo conductor. ¿Ok? Rho representa la resistividad eléctrica, L representa la longitud del conductor y A representa la sección transversal del conductor. Si nosotros vemos un conductor eléctrico, aquí tengo yo mi conductor, esta parte de aquí es la sección transversal que me representa el área de mi conductor. Desde aquí hasta acá es la longitud de mi conductor. Y el número de portadores de carga que existe por unidad de volumen va a ser la conductividad eléctrica que tenga ese conductor. Pues de esos tres factores depende la resistencia de un conductor. Ok, entonces de esos tres factores. Rho, la resistividad o la oposición que tiene el conductor al paso de la corriente eléctrica a través de él. Y sigma es el inverso de Rho, aparecería aquí abajo, sería L sigma por área. Más o menos quedaría así. Entonces el inverso de la resistividad se le conoce como conductividad. Y esta conductividad depende del número de portadores de carga por unidad de volumen que tenga el material.
entre más número de portadores de carga por unidad de volumen tenga, va a ser mejor su conductividad eléctrica, sigma. Entonces, estos dos son opuestos. Lo podemos representar como 1 entre ohm por metro. Las unidades de la resistividad eléctrica son ohm por metro. Estos ohms, ¿sí? Los podemos pasar arriba. O también se pueden expresar como mhos. O también como Siemens. Entonces, van a ser, en el caso de la conductividad eléctrica, Siemens por metro u mhos por metro o 1 entre ohm por metro. ¿Okay? De esa forma podemos expresar la resistencia de un conductor en términos de la conductividad eléctrica y quedaría así. La resistencia va a ser igual a la longitud sobre la conductividad eléctrica por el área y está medido en ohms, en honor a él. Ok, ahora, el inverso de la resistencia de esta también se le conoce como conductancia. Entonces, la resistencia es la posición que tiene un material al paso de la corriente eléctrica a través de él. Y la conductancia es la facilidad que tiene ese material para que pase la corriente eléctrica a través de él. La conductancia la vamos a representar con la letra G, es el inverso de la resistencia, ¿sí? Y van a ser 1 entre ohms, van a ser mhos o Siemens, ¿sale? Las unidades son conocidas como mhos. Si nosotros lo leemos al revés, aquí sería ohm, ¿sí? Y si lo leemos al revés va a ser mho, ¿sí? Mhos son las unidades de la conductancia, o también conocida como Siemens. Entonces, la conductancia es la facilidad que tiene ese medio conductor de permitir que la carga eléctrica o la corriente eléctrica sea transferida a través del mismo conductor. Esa es una constante única y exclusiva de cada uno de los materiales. Mientras que la conductividad, esta es una constante que nos indica el grado de facilidad que tienen los materiales para permitir el paso de la corriente, de la carga eléctrica a través de ellos, la corriente eléctrica. Además de ser una propiedad exclusiva de los materiales, intrínseca es lo que significa que es única de cada material. Eso implica que no existen dos materiales con el mismo valor de conductividad eléctrica o de resistividad eléctrica. Vamos a ver el ejemplo de un conductor de calibre 12, 100 metros de longitud. Vamos a determinar la resistencia óhmica de dicho conductor. Entonces, este calibre 12, de acuerdo a las tablas AWG americanas, nos dan un diámetro en el conductor. Entonces, este diámetro que nos dan estas tablas para ese calibre 12 es de 2.053 milímetros. Este calibre es recomendado para conducir máximo una corriente de 25 amperes, máximo. Entonces, 2.53 milímetros, una corriente máxima de 25 amperes en algunos tipos de cobre. En otros puede ser 20 amperes. Eso depende de la pureza del cobre. Entre más puro sea el cobre, es más conductivo. Y entre menos puro va a tener más contaminantes y no va a permitir de la misma forma la conductividad eléctrica. De ahí depende la variación en cuestión de precio de un alambre de cobre. Ese es uno de los factores. Y otro de los factores es el recubrimiento. El recubrimiento es el aislante que llevan en la parte externa los conductores eléctricos. Conforme va pasando la corriente eléctrica a través de ellos, los conductores se calientan. Entonces, esa corriente de arrastre o de deriva van golpeándose unos electrones con los otros. Ese golpeteo provoca calentamiento. El calentamiento se ve reflejado en la parte externa y es un calentamiento considerable. Los aislantes, los mejores aislantes están con un grado de resistencia a la temperatura hasta de 600 grados. Entonces son los alambres más caros que hay. Tienen una mejor conductividad eléctrica. Y de ahí hacia abajo. De ahí pueden ir a menor
temperatura y menor conductividad. Entonces, para un alambre de cobre calibre 12 con una buena conductividad eléctrica, se recomiendan aproximadamente 25 amperes máximo y 600 grados de temperatura máximo. Entonces, tengo el área, tengo el diámetro, 2.053 milímetros de diámetro. Y vamos a verificar también el valor de la resistividad del cobre. También existen tablas en donde nos indican los valores de la resistividad. Entonces, estas tablitas se las publico posteriormente en la página para que de ahí la bajen y tengan la tabla de los calibres de conductores AWG y las tablas de resistividades, estas de aquí. Vamos a determinar el valor del área en metros cuadrados. Entonces, si determinamos el área en metros cuadrados, vamos a tener que determinar esta de aquí, lo pasamos a metros para poderla determinar en metros cuadrados. Si yo tengo 2.053 milímetros, a metros, pues es este mismo valor por 10 a la menos 3. Entonces calculamos el área. Va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es mi área. El diámetro es este de aquí. Esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Por 10 a la menos 3 para estar en metros, sobre 4 y me da 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esa es mi área. Entonces ahora sí estamos en condiciones de determinar la resistencia del conductor eléctrico, la cual va a ser Rho por L sobre A, esto medido en ohms. Pues la resistividad eléctrica única del cobre, 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro, por 100 metros de longitud, entre el área que es 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Haciendo esta operación de ahí, obtenemos una resistencia de 0.51964 ohms por los 100 metros. Este valor, cuando ustedes compran un rollo de 100 metros de cable, no les dan este valor. Les van a dar el valor por metro. Entonces, les van a dar este valor. ¿Qué resistencia tiene ese alambre conductor? Les van a dar este valor. Tiene una resistencia de 0.005196 ohms por cada metro. Aproximadamente 0.0052 ohms por metro. Ese es el valor que se les van a dar. Lo tendrían que multiplicar por el número de metros que tiene ese rollo de cable y entonces tendrán la resistencia completa por los 100 metros o por la cantidad de metros que ustedes vayan a adquirir. Entonces, la primera medición, estamos haciéndolo ahora con el delgado, con el hilo delgado que está acá. Son 13.3 ohms. Aquí viene el hilo delgado, 13.3. Ahí lo acercamos 10 centímetros, 12.2. Lo acercamos otros 10 centímetros, ¿sale? 11.3. ¿Sí? Ahora aquí a 70 centímetros de longitud. Ese es un alambre calibre 22, el que tenemos ahí. Entonces ahí le limpia tantito la suciedad que pueda tener el hilo conductor. Ya nos da 9.8, 9.9, ¿sí? Ohms a los 70 centímetros. Después nos vamos a ir a los 60. Aquí en los 60 centímetros vamos a medir la resistencia propia de ese hilo conductor. 8.8, 50 centímetros. 7.8. Vamos a los 40 centímetros. 6.8 centímetros, ohms, a los 40, a los 30 centímetros, 5.9 ohms, a los 20 centímetros, 5 ohms, vamos con los 10 centímetros, y ahí en los 10 centímetros estamos obteniendo 4.1 ohms aproximadamente, ¿sí? De variabilidad en cuestión a la resistencia.